Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el pastor Arturo Muñoz Yo soy la hermana Nicole. y en este día queremos hablar a ustedes acerca de cómo citar, qué es el cortejar, qué es el noviazgo. Y bueno, estoy con mi esposa y por supuesto nosotros pasamos por ese tiempo. Y es uno de los tiempos, wow, más bonitos yo creo. ¿Cómo ves? Sí, un tiempo muy especial, muy bonito y pues estamos emocionados porque nuestros dos hijos mayores ya se graduaron de la prepa y van a estar yendo a un instituto bíblico y van a estar ahora sí entrando en esta etapa. Y una de las preguntas que pues la mayoría de los jóvenes nos hacen es acerca de el citar, cómo encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo saber que esa persona es la persona que Dios tiene para mí. De tal manera que pues tenemos una regla de cómo yo sé que esa persona es para mí. Y pues mi esposa cuando ya después de casarnos, ella comenzó a compartir estas tres cosas que son de suma importancia, tanto para la señorita como para el joven. Y esas tres cosas son, Pues número uno, para la mujer, él tiene que ser el hombre más maravilloso que tú has conocido en toda tu vida. Como mujer, como hermana, muchas veces estamos, pues las señoritas tratan de acomodar o tratan de decir, bueno, él no es lo que debe de ser espiritualmente, o él no está haciendo todo lo que debe de ser en el área de trabajar, con el área de carácter, pero por el mismo miedo de quedar soltera, de no casarse, está bajando sus estándares y está así como conformando con él. Cuando es la voluntad de Dios, no va a ser así. La persona que tú estás con quien te estás tratando para ti, señorita, va a ser el hombre más maravilloso que tú has conocida en toda tu vida. y es, y esto también para los hombres, joven, tienes que, por supuesto, hay que estar orando y eso es parte de cómo yo estoy buscando la voluntad de Dios, pero cuando ya sabes que es ella, tienes tú que tener en tu corazón y decir, wow, no hay nadie más. De tal manera que no te vayas con la finta, no te vayas con la finta de que, wow, pues ya tengo 35 y la que sea, no importa. No, joven, tú tienes que buscar la voluntad de Dios, pero ya cuando sea ella, tienes que saber que no hay chica más maravillosa que ella. Muy bien. Y punto número dos, cuando ya estás buscando la voluntad de Dios, vas a tener un paz completo en tu corazón. No va a haber ninguna duda o una así, el voz del Espíritu Santo diciendo, oye, esto no es, que tú tienes que estar ahí tapando este voz del Espíritu Santo. No, cuando es la voluntad de Dios, vas a tener un paz completo en tu corazón. Sí, entonces es la segunda cosa, de que no hay dudas, de que ella es la voluntad de Dios porque tienes esa paz. De tal manera que si aún un día antes de casarte o el día de tu boda, tú sientes una voz que te está diciendo, hey, ella no, o algo está mal, o no tienes una completa paz, tienes que asegurarte y hasta que no te cases, tú puedes aún terminar ese compromiso, aun cuando ya es un compromiso. Por eso antes de comprometerte, tú tienes que tener esta paz y como joven, tú tienes que estar orando y tienes que hablar con tus papás, con tu pastor, pero ya que te comprometes, ya es algo más serio
pero ¿sabes qué? No estás casado hasta que no estás casado. De tal manera que tienes que tener una completa paz en tu corazón sin ninguna duda. Exacto. Y la tercera cosa es que todos van a estar de acuerdo. Tus papás, señorita, los papás del joven, el pastor de la señorita, el pastor del joven, todos van a poder ver que es la voluntad de Dios. De tal manera que si tu pastor te dice, ¿sabes qué? No, no creo que ahorita se estén apurando quizás tanto. Vamos a esperar 6 meses. El tener el permiso y los permisos necesarios de tus papás, de tu pastor, de ella, del pastor tuyo. Y si el pastor tuyo te dice, ¿sabes qué? Yo creo que te tienes que esperar a 8 meses más, 6 meses más. Tu pastor es dirigido por Dios y lo que él está haciendo, no lo está haciendo para herirte, porque muchas veces va a haber quizás un pastor. Yo recuerdo una historia en donde el joven acababa de graduar y llegó de Estados Unidos, llegó a su iglesia aquí en México con un nuevo pastor y le dijo, pastor, me voy a casar. Y el pastor dijo, hey, ¿con quién? ¿Quién? Y yo, pues ya está toda la boda. Y el pastor le dijo, ¿sabes qué, joven? Yo creo que tenemos que posponer la boda. Y este joven, en vez de enojarse con el pastor, aprendió muy bien en el instituto y le dijo, casi mordiéndose la lengua, ok, pastor, voy a hacer lo que usted me está indicando. Se sometió y al final, cuando él se casó, tenía todos los permisos de sus papás, de ella, de sus papás, de él, de los pastores, y todo estaba en orden. Sí, y ahorita que, pues esas son las tres cosas de checar si alguien es la voluntad de Dios y si pues no está cumpliendo con estas tres cosas, pues ni siquiera va a entrar en empezar a citar. Pero ¿cómo podemos hacer, qué puede hacer un joven o una señorita si interesa a alguien o quiere tratar con alguien o quiere empezar a citar a alguien? ¿Qué sería el primer paso? Bueno, tienes, joven, que tener un círculo de amigas. Si tú eres pues el joven, el varón, tú tienes que comenzar, por ejemplo, en tu iglesia a, entre comillas, seleccionar, ver en tu mente y decir, ok, esta muchacha me cae bien. Comenzando con que te tiene que caer bien. Si te cae mal, bueno, no quiere decir que nunca te vas a casar con ella, pero para casarte te tiene que caer bien. Tenía un amigo en el instituto que siempre se la pasaba peleando con esa muchacha en la ruta de autobuses. Él era ¿cómo se le llama? Capitán de El la capitán de la ruta, y siempre se la pasaba peleando con esta muchacha y pues no le caía bien. Y entonces en un verano regresé a México y después regresé otra vez al instituto, a Oklahoma, en Estados Unidos. Y cuando regresé, los vi sentados platicando. Siempre se estaban peleando, nunca se podían ver, pero ahora estaban platicando. ¿Sabes lo que pasó? Le comenzó a gustar, le comenzó a caer bien. No sé quién fue, no sé quién se habrá arrepentido, yo creo que ella. Y comenzaron a platicar. Y entonces, para comenzar a citar a una señorita, bueno, te tiene que comenzar a gustar. Pero el hecho de que no te guste no quiere decir que no es. Pero cuando ya las cosas se arreglan, te tiene que comenzar a gustar. Y tienes que comenzar a platicar con varias señoritas. Y también, joven, si tú tienes un llamado, no comiences a buscar a una señorita fuera del llamado. Si tú tienes un llamado para ser misionero, si tú tienes un llamado para ser pastor, bueno, por supuesto, tienes que estar buscando una señorita que quizás ya está en un instituto bíblico, que conoces que quiere ser esposa de pastor, quiere ser esposa de misionero. Mi esposa, cuando comenzamos a citar, ella ya tenía ese deseo de ser misionera.
Sí, a los 18 años me rendí de ser misionera a México y tomé la decisión de no iba a citar a nadie, a menos que también iban a ser misionero a México. Y pues Dios bendijo esta decisión. Bueno, señoritas, algunas de las cosas que tú puedes hacer cuando estás así pues decidiendo, debo de citar a este joven o no lo debo de citar a este joven, es primero observar a este joven en la iglesia, en las reuniones, en los grupos, algo muy importante si es un trabajador o es muy flojo. Y eso lo puedes ver en cualquier evento en la iglesia, Pero todos los hombres somos trabajadores, ¿no? ¿verdad? No. No, oh, ok. Por ejemplo, en un grupo de jóvenes, después de un evento, hay jóvenes que están ayudando en la limpieza, en guardar mesas y ayudar. Y hay otros jóvenes que están sentados atrás con sus celulares jugando o ahí nada más platicando. Estos son los flojos. Hay que evitar los flojos. Porque O sea que hay jóvenes que son flojos, pero ¿qué tal si es guapo? si es guapo y tú quieres casar con él sabiendo que es flojo, asegúrate que sacas una buena carrera y pienses que vas a trabajar para pagar todos los gastos de tu vida, porque este joven flojo va a convertir a un esposo flojo y tú, señorita, va a ser quien va a terminar pagando por todo en la casa. Hay poquito sarcasmo ahí. Pero ¿qué tal si es flojo y tiene dinero? ¿El dinero se va a acabar? Ok, muy bien. Entonces tiene que checar a alguien que no sea flojo. Sí, que no sea flojo y que sepa trabajar, que tiene buen testimonio. Una pregunta que nosotros hacemos cuando los jóvenes nos llaman, por ejemplo, van al instituto bíblico o salgan y dicen, yo conocí a esta señorita o a esta joven, le preguntamos a ellos, ¿y cuáles son sus ministerios? Sí, entonces tienes que tener ciertas cosas que deben como que embonar y lo que tú quieres hacer que pueda ser algo que las mismas características tenga la señorita o el joven. Entonces, señorita, si tú quieres servir al Señor, no comiences a citar a alguien que no quiere servir al Señor. Pero quizás alguien nos está viendo y dice, no, pues yo no quiero servir al Señor, yo no tengo ninguna intención. Bueno, pero aún así va a haber cosas que van a tener afín y que no solamente debes de decir, ay, es que está bonita y viene a la iglesia. No, o la vi allá en un campamento de jóvenes, sino tienes que hacer preguntas. Tienes que hacer preguntas a ella y tú imaginándote y decir, ok, le voy a preguntar, por ejemplo, una de las preguntas que yo tenía y que era algo importante para mí, era cuántos hijos yo quería. Como joven, yo ya tenía más o menos una idea de que yo quería una familia grande. Entonces, cuando la conocí a ella, una de mis primeras preguntas fue, ¿y el primer día? Sí fue el primer día, ¿verdad? Sí, pero nosotros ya éramos más grandes. Sí, Eso no es para los de 20 años. no es para sí, pero si ya graduaste. Si tienes 20 años, no preguntes a la señorita cuántos hijos quieres tener. Esto no es una pregunta adecuada de 20 años. Quizás sí. Bueno. Ok, entonces le pregunté, yo tenía 24 años y ella igual tenía 23 y estaba a punto de cumplir, teníamos, sí, 24 y 23 y entonces le pregunté, señorita, ¿y tú cuántos hijos te gustaría tener? Y yo ya tenía una idea, yo tenía una idea de 8 que yo quería tener. Y entonces ella me contestó, 10. Yo gané. 10. Dije, wow, 10. Casi, casi salía corriendo, pero no, porque yo ya sabía que yo quería casarme con alguien que tenía ciertas cosas que yo ya estaba yo pensando. Ahora, si tú tienes quizás, eso era algo que Dios puso en mi corazón, pero si tú tienes quizás como idea, por suponer que tú quieres, no sé,
vivir en el campo y ella en la ciudad. Y cuando comienzan a platicar, dicen, no, es que a mí me gusta mucho la ciudad. Y tú dices, pero a mí me gusta mucho el campo y los caballos y sembrar y quizás esto y aquello. Entonces tienes que pensarlo un poquito más. Tienes que tener cosas que para ti puedas decir, ok, esto es muy importante. Esto pues es algo que está bien o si lo tiene está bien, si no lo tiene pues también a lo mejor no. Y hay cosas que quizás van a ser sin importancia, no tan relevantes. Ahora, algo que no puedes tú cambiar son ah, las doctrinas de la palabra de Dios. Si tú eres cristiano y entonces te gusta una muchacha allá en otra iglesia que no la conoces mucho y de repente te sale que es testigo de Jehová, o te dice que es adventista, o te dice que es mormona, o te dice que es de la luz del mundo, y tú dices, bueno, pues todos los caminos conducen a Dios. No, ah, tienes que parar, alto, no sigas. Dice la palabra de Dios que el cristiano ah, no puede casarse con alguien que no cree en Dios, que ni siquiera es salvo. Pues esa es la regla número 1 que debe de tener en citar. Es primero, si tú eres cristiana, que él también es cristiano. Pero no solamente cristiano, pero va al mismo tipo de iglesia. Por ejemplo, hay muchas iglesias buenas que predican la salvación, pero no tienen las mismas enseñanzas. Entonces, lo que va a pasar es van a empezar a citar, se van a empezar a tratar, se van a enamorar, y luego cuando llegan al tiempo de decidir, ok, queremos comprometernos, la siguiente pregunta que le van a hacer es, ok, si es que nos casemos, ¿a qué iglesia vamos a ir? Y tú, señorita, que si tú tienes convicciones de manera de vestir, de música, tú tienes estándares de convicciones y estás citando a alguien que no tiene que va a otra iglesia. Mundano. O va a una iglesia liberal. Va a una iglesia liberal, le gusta la guitarra eléctrica, le gusta la batería y le gusta andar con el cabello suelto, largo. Entonces, ¿a qué iglesia van a ir después de que se casen? Y como mujer, señorita, vas a tener que seguir a él, que va a ser tu futuro esposo. Entonces es muy importante de citar a alguien que tiene las mismas creencias en separación y en doctrina, no solamente cristiano, pero alguien que concuerda con todas las doctrinas. Ahora, ¿qué tal si nos está viendo una señorita que es cristiana y está citando con un muchacho que no es cristiano? Debería de seguir orando para que Dios cambie su corazoncito o dejarlo. ¿Qué consejo le pudiéramos dar a una señorita? Pues bíblicamente no se deben de citar. Y hemos visto muchos casos que un joven empieza a ir a una iglesia con el propósito de citar con una señorita y pues de inmediato empiezan a citar y entonces y luego se casan y después de que se casan ya no regresan a la iglesia porque él nada más estaba ahí para ganar el corazón de la señorita. Y lo mismo si tienes, en la misma circunstancia, si tienes a alguien que a lo mejor creció en la iglesia y se apartó del camino de Dios y ha andado en pecado y regresa a la iglesia, puede ser que el propósito es para ganar una buena cristiana como esposa y después otra vez salir de la iglesia. Entonces la recomendación es que antes de citar con esta joven, que esperar que este joven se crece espiritualmente por lo menos un año sin estar citando. No pueden estar citando durante ese tiempo. Pueden estar platicando en grupo, pero no están citando. Pero ¿qué tal si ya está citando a un muchacho así? ¿Qué le dirías? ¿Cómo pudiera ser la forma de que esa muchacha hablara con el muchacho? Simplemente decir, pues yo estaba
leyendo mi Biblia y Dios habló a mi corazón, que pues ahí O dice, viendo un video. o viendo un video que me di cuenta que eso no agrada a Dios. A ti te gusta, no sé si a ti te gusta, a mí me gusta mucho a ti, pero me gustaría que pues esperar un tiempo antes que nosotros podemos citar y si quieres podemos vernos ahí en la iglesia. Ok, terminar. Sí, Una de las terminar. maneras que el pastor Jim Vigner lo ponía en el lugar donde yo estudié era, por ejemplo, mouse, ratón, y decía, mira, jovencita o jovencito, esta es la muchacha, lo que tú tienes que hacer es, y tiraba eso, lo dejaba. ¿Eso qué quiere decir? Que lo tienes que votar. Y a veces no hay manera bonita de votar a alguien. A nadie nos gusta ser votados. Y él no va a querer, entonces tienes que ser firme en tu decisión y hacer... Oh, pero por favor, yo te quiero mucho. Yo te voy a amar y te voy a respetar y... No, No. bíblicamente no. Es la primera regla, es que tienen que ser cristianos, pero no solamente cristianos, pero de la misma doctrina, y no solamente de doctrina, pero mismo nivel espiritual. Y señorita, buscas un hombre que es poquito más espiritual que tú. ¿Qué tal si hay una muchacha y un muchacho que se gustan y empiezan a platicar y el pastor habla con esa señorita y le dice, ¿sabes qué, señorita? No está bien, no siento paz. ¿Qué debería de ser esa señorita? ¿Se debe de terminar la relación? También. Tengo una experiencia personal. A mí me gustaba otra señorita cuando estaba en el colegio y ya estábamos comprometidos. Y el pastor vino, habló conmigo y me dijo, joven, no quiero que sigas con esta relación. Estábamos en el instituto, yo ya estaba en tercero o cuarto año, ya estaba a punto de terminar y me dolió mucho y terminamos. Y ahora le doy gracias a Dios. Dios de alguna manera usó a mi pastor en ese entonces para no casarme con esa señorita, sino casarme con la mejor mujer del mundo. Bueno, también hay veces, señorita, que tú no sabes cosas de la vida de este joven que el pastor sabe y entonces él está enterado de cosas que no te puede decir por la confianza de Quizás esa señorita pastor, es golpeadora. ¿verdad? Sí, y hay que cuidarse, jóvenes por ahí. También. Quizás esa señorita es una borracha, le gusta mucho el vino y la cerveza y el alcohol. Pues, Y entonces tenemos que cuidarnos. Amén. bueno, por eso hay que obedecer al pastor, porque el pastor sabe cosas que tú no sabes. Entonces, primero, eso de cristiano. ¿Qué sería otra regla de cuando ya, supongamos que una pareja que ya está en la iglesia, que la señorita, pues los dos están trabajando, tienen ministerios, los dos son del mismo nivel de nivel de cristianismo, de su vida espiritual? ¿Qué sería el primer paso de empezar a citar? Bueno, algo que nosotros hicimos fue, ok, ya sabemos que somos el uno para el otro. Ya sé que yo quiero 8 y ella quiere 10. Pero antes de eso, antes. Por ejemplo, Antes. imagínense Rachel, 20 años en el instituto bíblico y un joven quiere salir con ella. ¿Qué debe de hacer? No lo Tiene debe que de hacer. tiene que buscar un refugio porque su papá de Rachel va a salir con una escopeta y lo puede matar. Ajá, pero si es que quiere, ¿qué debe de hacer? Bueno, tiene que pedir permiso. Exacto. Entonces el primer paso es pedir permiso. ¿Y de quién debe de pedir permiso? Bueno, la señorita, el joven, como es su intención, el joven, si es algo como para comenzar, pues el joven, por ejemplo, si está en una iglesia, tiene que hablar con el pastor y decirle algo quizás casual. Decirle, pastor, ¿sabe qué? Me gusta esta señorita y estoy pensando salir con ella. Entonces el pastor dice,
Ok, ¿y quién es? Espero que no sea mi hija. ¿Quién es? Y entonces el joven le dice, ok, es esa señorita. Y el pastor dice, ok, muy bien. Ok, Pero debe de pedir permiso, no debe de avisar. le tiene que pedir permiso, ¿por qué? Porque cuando el joven o la señorita tiene un corazón de yo vengo aquí a pedir consejo, no vengo a decir esto es lo que yo voy a hacer, Dios te va a bendecir. ¿Cuántas ocasiones he tenido papás, ya esposos, que dicen, pastor, ¿sabe qué? En una semana, en 3 días me voy a los Estados Unidos a trabajar. Y no piden consejo y dicen, pastor, quiero hacer esto. ¿Cómo ves? ¿Cómo ve, pastor? Dios te va a bendecir cuando en la multitud de consejeros, como el pastor, como Dios, el Espíritu Santo, otras personas, tú vas y pides consejo. De tal manera que tienes que pedir permiso. Del pastor y también También de sus papás. de sus papás. También de sus papás. Y ya que pidieron permiso, el siguiente paso es guardar las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Guardar las reglas. Ahora, cada iglesia tiene reglas. Pastor, pero mi iglesia no tiene reglas y nosotros podemos hacer lo que queremos hacer. No, tienes que ir con tu pastor, señorita, tienes que ir con la esposa de tu pastor y decirle, ¿sabe qué, hermana? Pues ya el pastor ya nos dio permiso y ya comenzamos a platicar, pero no estoy muy consciente de cuáles son las reglas. Nosotros tenemos ciertas reglas y citen o no citen, un joven con una señorita deben de estar aparte una cuarta, 6 pulgadas, estar aparte, por eso ella y yo no nos tocamos, ¿ok? Pero tenemos nosotros esa regla, estén citando o no estén citando. ¿Por qué? Porque si empiezan a hacer, ¿cómo se dice? Caricias. Cariño. Ajá, caricias de cariño. Oh, Sí. esto no es tan malo. Pues primero Oh, sí. tocarnos las manos no es tan malo. Primero se incite pasiones en los jóvenes que todavía no es tiempo. El tiempo de todo eso es después de casar. Y número 2, si están pasando todo el tiempo del noviazgo abrazándose y besándose, lo que no están haciendo es platicando. Y el tiempo del noviazgo, el tiempo de citar es para determinar si este joven o esa señorita es para mí. Y si no, hay que ir descalificando, decir, ok, no, pero si ya yo estoy agarrando manos y besos y brazos, entonces ya voy a estar bien ciego por el amor y yo voy a decir, bueno, pues Y no es un amor. no, es una pasión, Es una pasión desordenada. Sí, pasión desordenada, pero eso te va a hacer ciega y no vas a poder ver los defectos o las razones porque este joven no es un buen candidato con quien casar. Dice en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. ¿Por qué dirá juveniles? Y no dirá, huye también de las pasiones de los ancianitos, o huye también de las pasiones de los bebés. No, porque los jóvenes están en ese momento en donde, pues a los 8, 10 años decían, oh, las niñas tienen piojos. Pero ya a los 12 años empezaron a ver, dijeron, wow. Y a los 13 y 14 empezaron a ver cambios. Entonces, Dios nos preparó para el matrimonio. El matrimonio es algo sano, hermoso, creado por Dios, de tal manera que es algo maravilloso. El matrimonio, no hay nada malo con el matrimonio. El problema es que te quieres comer la torta antes del recreo. Ese es el problema. Sí, es el problema. Entonces, es la primera regla y la verdad es que si pueden guardar esta regla, va a resolver la mayoría, pues yo creo que la mayoría de los otros problemas que hay en citar. Entonces, todas las otras reglas que tenemos son ayudas para que se puedan cumplir
con esta primera regla de no tocar. Por ejemplo, nosotros tenemos la regla de tener un chaperón, o como se dice, alguien que va contigo. Chaperón. Un chaperón, alguien que va contigo. Cuando nosotros estamos citando, siempre salimos con otra pareja, no fue otra pareja citando, pero otra pareja que estaban casados. Y no siempre fuimos a restaurantes, caminamos en la playa. Eso no quiere Un decir... picnic en el parque. Ajá, eso no quiere decir que ellos estaban ahí juntitos con nosotros todo el tiempo. Por ejemplo, cuando caminamos, nosotros caminamos enfrente y ellos atrás para que ellos pudieran ver que no estábamos agarrando manos o algo así. Que ella no me quería hacer daño y entonces ahí estaban ellos para protegerme. Exacto, sí, así fue. Y entonces, pero ¿para qué el chaperón? Oh, es que yo soy bien respetuoso, ¿sabes? Yo he conocido a jóvenes que son bien respetuosos, son bien buenas personas, son bien intencionados, pero que al final meten la pata y caen en fornicación con su novia. ¿Por qué? Porque esas pasiones están ahí. Esas pasiones Dios las creó para que en el momento de la boda y la luna de miel y continuando con el matrimonio estén ahí porque es algo hermoso, es algo bueno, no es nada malo. Entonces, yo he conocido buenos jóvenes, buenas señoritas, y entonces en un momento de descuido, en un momento de pasión desordenada, el diablo es bien bueno y te va a hacer caer aún al mejor joven. El día de antier, yo estaba mencionando durante la predicación, conozco pastores y predicadores mucho mejor que yo, que han caído. ¡Wow! Eso a mí me da miedo. De tal manera que por eso hay que tener cosas a nuestro alrededor que me van a ayudar a no caer. Y eso, la importancia por eso de un chaperón. Y esa regla, pues como dijo ahorita, esa regla no es solamente antes de casar, es después, no con nosotros, pero con otras personas. Por ejemplo, mi esposo, yo nunca estoy a solas con un hombre y mi esposo nunca está a solas con una mujer. Él nunca está hablando así con una mujer por teléfono si yo no estoy enterada. Yo no tengo amigas. No, yo no tengo amigos, pero No tenemos amigos. pero tenemos uno al otro. No, pero tenemos que de mantener, por ejemplo, algo tan sencillo de no subir a un auto con alguien yo con un hombre o él con una mujer. Y dirían, bueno, pues ya estamos bien porque estamos separados y hay chaperón. Sí, pero sabes que hay un problema y este problema no teníamos con la tecnología. Joven señorita, tienes que tener mucho cuidado con la tecnología. Si vas a hablar, ahora estamos tan acostumbrándonos a Zoom, a FaceTime y vernos cara a cara. Y entonces el muchacho te puede decir, ay, es que si me amas, vas a bajar poquito tu blusa y vas a meterte en problemas. Ten cuidado con la tecnología también. Sí, y pues una regla es nunca escribir algo que no te gustaría estar en una iluminario o una... En un anuncio, en un anuncio Ajá, allá de la afuera. calle, de la afuera, y nunca pues que te dejen a tomar una foto una foto de tecnología o algo así, de nada que no quiere ser publicado, porque a lo mejor tú no estás tomando foto, pero sin querer ellos te están tomando foto de ti, o pueden tomar un screenshot de las cosas que escribiste. Entonces ten mucho cuidado de las cosas que estás escribiendo, que sea correcto en cualquier momento. Algo que también nosotros decimos es medimos el tiempo que estábamos hablando por teléfono. No más de 24 horas Al día, ¿verdad? al día. No, fue cuando no estaba en la área, porque estaba visitando iglesias y también regresó a México por un tiempo antes que nosotros casemos. Él puso la regla que solamente pudimos hablar por 1 hora por semana.
Entonces, tienes que tener reglas a seguir y que tú sabes que te van a ayudar. ¿Para qué frustrar una vida de casados que Dios tiene planeada para mí y para ella con una tontería? José, cuando esta mujer, la esposa de Potifar, vino y le dijo, ¿sabes qué? No hay nadie, no te preocupes. Él dijo, ok, está bien, pero usted está casada. Y salió corriendo de ese lugar. Él sabía, esto es algo dañino, lo voy a dejar. Hoy en día, no, yo no conozco, he escuchado acerca de TikTok, pero no sé exactamente qué es. Está otra que es como un fantasma amarillo, ¿cómo se llama? Snapchat. Snapchat, también no sé muy bien qué es, pero si tú sabes que hay ciertas aplicaciones que te pueden hacer caer, frustrarte, caer en pecado, tienes tú que decir, ok, esto lo vamos a dejar y por eso es bonito el tener una relación sana y espiritual. Sí. De decir, ¿sabes qué? En vez de estar platicando de música y de películas y de Avengers y de quién era Spider-Man y todo esto, ¿por qué no te pones a platicar y decir, ¿sabes qué? Tengo un problema o tengo una situación o, por ejemplo, ella me acuerdo mucho que me mandó un cassette tape, que quizás ustedes no saben qué es un cassette tape, pero me mandó un cassette que ella grabó con un micrófono y una cosa ahí, y ahora tenemos, ¿verdad?, el celular, que es muy más fácil, pero ella grabó y me acuerdo que me dijo, oye, ¿sabes qué? En nuestra iglesia estábamos nosotros orando por camiones para nuestra iglesia, pero yo estaba pensando la otra vez, pues ni siquiera tenemos choferes que puedan manejar esos camiones con una licencia de CDL, de comercial. Y dijo, quizás Dios está esperando a que nosotros tomemos ese primer paso de tener choferes y luego Dios nos va a proveer camiones. Y me dijo, Arturo, ¿puedes orar para que haya hombres en nuestra iglesia que tomen este curso de licencias y que saquen su licencia y después oramos para que Dios nos dé camiones? Y entonces es algo en donde no estamos platicando de películas y ahora no quiero que con esto nos vean tan espirituales. Y quizás porque estábamos saliendo del instituto, pero no creo que hablamos de ni una sola película. Ahorita estoy pensando en eso. Pues yo no recuerdo. Creo que no. Ahora el mundo está, pero bien al revés. Y no quiero decir que siempre habla de la Biblia y de todo esto. No, hablamos mucho de cuando nuestra relación fue diferente, porque no era un tiempo largo de citar, era de casi luego de que nosotros conocimos, sabíamos que íbamos a casar, porque ya éramos más grandes, de graduados del instituto. ¿Cuándo sabíamos que nos íbamos a casar? El primer día que nosotros El conocimos. primer día que nos conocimos sabíamos. Sí, entonces 10 semanas después nos comprometimos, pero... El 2 de febrero Sí. del año 1999. Muy bien. Pero entonces mucha de la plática era planear de cómo iba a ser después de que nosotros casemos, platicando cuántas veces vamos a regresar a visitar a mi familia en los Estados Unidos, dónde vamos a pasar Navidad, quién va a estar en nuestra casa, cómo vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias en México, vamos a celebrar el Día de Independencia, 4 de julio en México. Hablando, Finanzas, educación, crianza. Así cómo vamos a entrenar a nuestros hijos, cómo vamos a educar a los niños si es escuela en casa o mandarlos a esa escuela pública. Porque todo este tiempo de que ya es un tiempo de, en una forma, es una negociación. Estás tratando de ver, ok, hay algo aquí que, no sé cómo decirlo en español, ¿es un deal breaker? Hay algo aquí que ¿Rompe trato? que me haría terminar con este trato. Ajá, exacto, que me haría terminar con ese trato. Decir, ok, esto para mí no es aceptable. Entonces, había algunas cosas que él me dijo
antes, ok, cuando nosotros casemos, yo quiero que Yo voy a ser el jefe. Sí. Yo quiero que hacemos esto o no hacemos esto. Y cuando me dijo esto, yo tuve que tomar la decisión, ok, está bien conmigo, me voy a conformar con esto, o si no, mejor que no nos casemos. Esto fue mi decisión antes. Ahora, esto es crucial, la planeación, el platicar, el proyectarte junto con ella y decir, ok, cuando nos casemos, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces ya tienes tu mente ocupada en planear, en lo que vas a hacer, cómo quieres tu boda, señorita en especial. Y eso te va a ayudar porque una vez que te cases, entonces vas a tener eso como base. Porque una de las cosas que como problema, por ejemplo, si tú no planeas ahorita y haces las cosas al aventado, cuando ya te cases y sean 3 días antes de Navidad y de repente llama la suegra y te dice, yo quiero que ustedes estén aquí, me visiten en Navidad. Y tú vas a decir, pero no, yo creo que no. Qué mejor que 6 meses antes, que ya estés casado, hablen con la suegra y decir, oiga suegra, ¿sabe qué? Navidad, no, estamos planeando estar con mis papás, lo sentimos que no vamos a estar con usted, pero en Año Nuevo quizás vamos a viajar 5 horas hasta donde usted está para que en Año Nuevo podamos pasar un tiempo con usted. Y entonces ya la suegra ya lo va mentalizando, ya no se enoja tan rápido y cuando llega el tiempo ya hubo planeación. Y porque el chiste es de que antes de que se casen, ustedes dos tienen que llegar a un acuerdo de cómo va a ser todas las cosas. Entre más que puedan platicar antes de tener una idea de cómo va a ser todo, entonces es mejor. ¿Lo puedo comentar un deal breaker para mí? Seguro. No, de alguien más. Oh, sí, de hecho te iba a decirlo, te iba a decir que lo mencionaras porque yo no guardo rencor. No, ¿verdad? Yo sé. Cuando antes de conocer a mi esposo, unos años antes, estaba visitando a alguien por un tiempo muy corto y él llegó, Eso dices. él llegó a la casa de mi papá y estaba mi papá y yo guardaba algo así, algo en la alacena, una Frasco. un frasco. Una lata ahí. Y él se ocurrió a decir, sí, cuando nosotros estamos casados, no estamos comprometidos como él, pero cuando nosotros casemos, yo como voy a ser el hombre de la casa, todo tiene que ser como yo quiero. Me estaba diciendo hasta a mí. Me está diciendo, yo quiero que todas las latas aquí en la cena, todos que están aquí en orden con la parte de la frente así igualito y en ordenada. Y yo así, ok, este tipo es poquito controlador y para mí fue deal breaker y pues yo pues le dejé que saliera de la casa, no lo rompí en este momento así como fuera de mi casa. No le dijiste, largo, vete de aquí. No, pero ese siguiente día sí lo terminé porque dije, no, ese tipo no es para mí. Yo no quiero casarme con alguien quien es un controlador. ¿Y cómo le dijiste? No recuerdo, fue hace mucho tiempo. Ok. Jovencita, si hay algo que tú dices, esto no está bien, habla con él y dile, ¿sabes qué? Vamos a tener que terminar esta relación, déjame orar, dame un tiempo. Y si después Dios da paz en tu corazón o tú ves algún cambio en él, ok, quizás sí, pero tienes que antes de dar más pasos, tienes que cuidarte mucho, joven y señorita también. Sí. Y bueno, yo creo que hemos cubierto un buen de citar, y comencé hablando acerca de citar, cortejar y noviar. Y como cristianos, en particular en nuestra iglesia, tratamos de no usar la palabra noviazgo porque connota algo que ya está haciendo el mundo. Cuando nosotros nos comparamos como cristianos
en la relación de noviazgo. ¿Y cómo lo hace el mundo? Entonces decimos, un noviazgo es salir yo y ella solos, ir al cine, no ver la película, estarnos manoseando y besando y regresar como que todo estuvo bien y no la pasamos un buen tiempo. Eso es lo que hace el mundo. Y el mundo dice, este es el estándar del noviazgo y lo puedes hacer como tú quieras y puedes tener 20 novias y está bien. No, tienes que tener un estándar más alto que eso. El estándar bíblico, el estándar de cortejar, citar bien. Y eso es lo que esperamos que podamos haber compartido contigo. Haz bien las cosas, ten los permisos, ora a Dios y en el orden al revés, ora a Dios, ten los permisos y haz bien las cosas y Dios puede bendecirte mucho, mucho, mucho en tu cortejar, en esa relación tan preciosa que tú tienes o vas a tener. Bueno, me despido. Soy el pastor Arturo Muñoz. Espero que hayan disfrutado de esto y mi esposa. Nicole Muñoz. Y que Dios les bendiga mucho. Joven, sigue adelante sirviendo al Señor.